Moción de vacancia presidencial, moción 5372 de los congresistas Limache Quispe, Bermejo Rojas, Chávez Chino, Echeverría Rodríguez y Camiche Morante del Grupo Parlamentario Perú Democrático, Agüero Gutiérrez, Cerrón Rojas, Cruz Mamani, Flores Ramírez, Palacio Guamán, Pariona Sinche, Portalatino Ábalos, Quito Sarmiento, Rivas Chacara y Taipe Coronado del Grupo Parlamentario Perú Libre, Paredes Castro del Grupo Parlamentario Bloque Magisterial, Balcázar Celada, Belledugarte, Coahuila Juárez, Cutipacama y Varas Meléndez del Grupo Parlamentario Perú Bicentenario, Ceballos Madariaga del Grupo Parlamentario Podemos Perú, Mazán Narro, Cortés Aguirre, Luque Ibarra y Sánchez Palomino del Grupo Parlamentario Cambio Democrático Juntos por el Perú y Juárez Calle no agrupada, mediante la cual proponen que el Congreso de la República declare la permanente incapacidad moral de la Presidenta de la República, señora Dina Ercilia Boluarte Segarra, según lo previsto en el artículo 113.2 de la Constitución Política del Perú, y declare la vacancia de la Presidencia de la República y, en consecuencia, la aplicación del artículo 115 de la Constitución Política del Perú, que regula la sucesión presidencial. Señores congresistas, se va a consultar la admisión de la moción de orden del día del pedido de vacancia de la Presidencia de la República. De conformidad con lo acordado por la Junta de Portavoces en la sesión celebrada el 3 de abril del presente, en primer término se concederá la palabra para sustentar la moción por un tiempo no mayor de 10 minutos. Y a continuación, cada grupo parlamentario tendrá un máximo de 5 minutos para que presente su posición. Asimismo, los congresistas no agrupados tendrán 2 minutos para poder participar entre todos sin interrupciones y sin tiempo adicional. Tiene la palabra el congresista Echeverría Rodríguez para que fundamente la moción en nombre de sus autores hasta por 10 minutos. Adelante, congresista Echeverría. Hola. Señores congresistas. Buenos días. Señores congresistas, sírvanse. Señores asesores que se encuentran en los pasadizos, me hacen el servicio de hablar en voz baja. Vamos a comenzar con la sustentación. Estamos esperándolos. Adelante, congresista. Bien. Buenos días, señor presidente. Buenos días, colegas congresistas. Esta moción de vacancia, presentada el 26 de enero del presente, en ejercicio del control político que realiza el Congreso de la República respecto de los actos del Poder Ejecutivo, busca determinar la idoneidad moral de la señora Boluarte para ejercer el cargo de Presidente de la República, al amparo de lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú. Diversos constitucionalistas señalan que la incapacidad moral permanente declarada por el Congreso es una decisión política, no técnica, que tome el Parlamento en función de una realidad existente que es atribución exclusiva suya a meritar. En el caso de la señora Boluarte, sobran las razones: 50 peruanos ejecutados por los agentes de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, entre ellos 7 menores de edad y 8 jóvenes de menos de 20 años, a quienes la señora Boluarte ha acusado de vándalos y terroristas financiados por el narcotráfico y la minería ilegal, por las cuales, clamando justicia y en respecto a su memoria, solicito un minuto de silencio. Bien, señores congresistas, vamos a hacer un minuto de silencio.
Gracias, señor presidente. Señor presidente, jamás en la historia del Perú un gobierno ha asesinado en tan poco tiempo a más de 60 personas en movilizaciones y protestas. Un promedio de casi 2 personas por día. Esta masacre, sin duda, fue ordenada y cometida bajo las órdenes del gobierno de la señora Boluarte, quien junto a su operador político, Otárola, y su gabinete, no escatimaron en reprimir a punta de bala a los peruanos en las calles. Peruanos que desde el 7 de diciembre del año 2022 se encuentran haciendo uso de su derecho constitucional a la protesta social. En Andahuaylas, Cusco, Cajamarca, Arequipa, Puno, Ayacucho, San Martín, Huancayo, Ica, Huancavelica, Apurímac, Trujillo, Ucayali, Tacna, Loreto, Lima Provincias, Piura y otros, todos alzando su voz con un pliego de demandas absolutamente claro y legítimo. Renuncia inmediata de Dina Boluarte al cargo de Presidenta de la República, el adelanto de elecciones generales y la consulta referéndum para una nueva constitución a través de una asamblea constituyente. Ante el legítimo derecho de protesta de los pueblos del Perú, el gobierno de Boluarte, en lugar de optar por el diálogo, fingía llamar a este, mientras día a día la cifra de asesinados aumentaba como consecuencia del uso desmedido y desproporcionado de la fuerza, utilizando a los militares y a la Policía Nacional del Perú, teniendo como consecuencia el asesinato de 45 personas a la fecha de presentación de esta moción, y que en la actualidad sobrepasan los 67 peruanos asesinados, además de los miles de heridos, todos ellos a causa de proyectiles de arma de fuego. Esto sin dejar de lado que se siguió criminalizando la población que se manifestaba en las calles. Los detenidos y fallecidos siguieron aumentando y actualmente se mantiene. No solo es una apreciación nuestra, señor presidente. Amnistía Internacional en su informe ha referido que las Fuerzas Armadas han actuado con un marcado sesgo racista en la represión de las protestas sucedidas desde diciembre, refiriendo que están atacando poblaciones que históricamente han sido discriminadas, poblaciones relegadas y olvidadas. Para muestras, basta un botón, el trato que se les dio a las madres aymaras en la Plaza San Martín. Por tanto, esta violenta respuesta tiene responsables: la Presidenta de la República, su operador Otárola y todo su gabinete, ya que de acuerdo a lo prescrito en la Constitución Política del Perú, es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. En tal sentido, es la máxima responsable de los crímenes y o violaciones de los derechos humanos que estos cometan. Por estas consideraciones, la señora Dina Boluarte es quien debe de asumir y responder por todas estas muertes. Incluso, en un primer momento, debió renunciar al cargo, pero sin embargo, a pesar que ha transcurrido varios meses, no hay la intención de ser un gobierno de transición, por lo que pretende imponer su régimen a base de sangre y fuego. Además, ha quedado claro su interés por quedarse en el poder hasta el año 2026, tal como lo planteó en su primer mensaje de la Nación en este Congreso, al señalar que completará el mandato hasta el año 2026. Uno de los hechos que reafirma su responsabilidad durante los nefastos días de las movilizaciones es que con fecha 12 de diciembre del 2022, mediante Decreto Supremo número 139-2022-PCM, se declaró por el término de 60 días calendarios el estado de emergencia en las provincias de Abancay, Andahuaylas, Chincheros, Grau, Cotabambas, Antabamba y Aymaraes, del departamento de Apurímac, sometiéndolos por completo a las fuerzas del orden. Seguido a ello, mediante Decreto Supremo número 143-2022, PCM, de fecha
15 de diciembre del 2022, el gobierno declaró al país en estado de emergencia por el plazo de 30 días calendarios. Luego de ello, a través del Decreto Supremo número 144-2022-PCM, se determinó la inmovilización social obligatoria, toque de queda por 5 días en 15 provincias del país, a fin de salvaguardar supuestamente el bienestar de la ciudadanía. Todo ello en el marco de las protestas, lo que generó fue más convulsiones y muertes. Para graficar la brutal represión que aplicó el gobierno contra los ciudadanos en protesta, existen ejemplos de recuperación del orden sin violencia, como ocurrió en la República de Brasil y Francia, donde miles de ciudadanos se movilizaron y no existió ni una sola persona fallecida a causa de las detenciones. Es decir, si es posible impartir orden y hacer cumplir la ley sin cometer abusos ni asesinatos, como lamentablemente han ocurrido en nuestro país. Peor aún, la señora Boluarte afirma que una de las muertes en las protestas fueron producidos por un arma artesanal denominado dundum, usados por los propios manifestantes, y pese a que las necropias fueron fragmentos de proyectiles de fusil AKM de 7.62 milímetros de uso militar y otras similares de uso exclusivo de la Policía Nacional del Perú. La presidenta no ha tenido la catadura moral para rectificarse y expresar disculpas por las acusaciones difamatorias. Por las razones expuestas fundamentadas y en concordancia con el artículo 113, inciso 2 de la Constitución Política y lo previsto en el artículo 89-A del Reglamento del Congreso, solicitamos al Pleno la aprobación de esta moción de vacancia de la Presidencia de la República, ocupado a la fecha por la señora Dina Ercilia Boluarte Segarra, por haber incurrido en la causal de permanente incapacidad moral, ya que no puede detentar el poder de las más altas investiduras de nuestra nación, quien tiene las manos manchadas con la sangre del pueblo, quien tiene vocación de disparar antes de dialogar. Por ello, pido a los congresistas de las diversas bancadas que no apañemos y seamos cómplices de esta abierta violación a los derechos humanos. El pueblo será testigo del voto que darán respecto de esta moción. En nuestras manos está salvaguardar la memoria de nuestros compatriotas asesinados y cautelar la dignidad de nuestro país. Dina Boluarte no puede permanecer un día más como presidenta. El Congreso, por respeto y decencia, se encuentra en la obligación de votar a favor de esta vacancia para así reconstruir el Perú y obtener la paz y reconciliación. Muchas gracias, señor presidente. Bien, señores congresistas, se va a dar uso de la palabra según vayan hablando. Cada grupo parlamentario tiene 5 minutos para poder expresarse y 2 los congresistas no agrupados. ¿Comenzamos? Sí, pero nadie solicita la palabra. No hay solicitudes, presidente. No hay solicitudes de... Palabra el congresista Cruz Mamani, 2 minutos. Luego congresista Palacios Guamán Margot, 1 minuto y medio. Y finalmente congresista Quito, 1 minuto y medio. Hacen los 5 minutos. Adelante, congresista Cruz Mamani, 2 minutos. Muchas gracias, presidente. Un saludo a la representación nacional y a todo el país. Para la memoria del país, un 7 de diciembre de 2021, la señora Boluarte en la Plaza de Armas de Juliaca manifestó que si vacaban a Pedro Castillo, ella también se iba con él. Lamentablemente no cumplió con su palabra cuando ocurrieron los hechos del 7 de diciembre del 2022.
A partir de allí, tras su traición, la movilización popular surge sobre todo en el sur del país y se extiende a lo largo y ancho de todo el país y prosigue hasta el día de hoy. Hoy justamente toda la región de Puno está paralizado. Hay un paro seco y todos los servicios, todas las actividades, todas las personas que han sido víctimas, sobre todo de las matanzas del aeropuerto de Juliaca y otros más, muertes que después han venido como consecuencia de los atropellos y la represión que han sufrido incluso aquí en la capital, han fallecido y están heridos y pasando esa situación difícil. Porque lamentablemente en lugar de llamar a la calma o llamar o convocar al desarrollo o al diálogo, lo primero que hizo la señora Boluarte es reprimir, matar, asesinar, y por eso el país en este momento no la perdona, y sobre todo la región Puno, que no va a parar hasta que ella se vaya. Si no renuncia, entonces en el sistema democrático está este camino de la vacancia. Por eso la planteamos, por eso la suscribimos, y si ella no se va, no renuncia, no solamente por el mal gobierno que está haciendo, sino porque está manchada de sangre sus manos, tiene que irse. Por eso hoy se sabrá quién es y quién, según su votación. Vacancia, presidente. Tiene la palabra la congresista Palacios Guamán. 1 minuto 30. Bien, buenos días, señor presidente. Quienes no voten a favor de la vacancia estaríamos siendo tolerantes con las muertes. Muertes que han señalado que han sido por disparos de manera quemarropa, disparando a órganos vitales de nuestros hermanos que salieron a movilizarse, haciendo pleno ejercicio de un derecho constitucional. Asimismo, también muchos de estos asesinados, masacrados, ni siquiera participaban de estas movilizaciones. Los militares y las policías los persiguieron. En el caso particular de mi región, 10 de los 6 de 10 de ellos ni siquiera habían ido a movilizarse. Un niño de 15 años fue asesinado por un militar, un niño que ni siquiera estaba cerca de las instalaciones del aeropuerto de mi región en Ayacucho. Las necropsias de ley dicen que se utilizaron armas de guerra y se ve ahí en los videos que militares disparaban a quemarropa contra el pueblo que se movilizaba. Y hay que recordar que eso en el Perú todavía es un derecho constitucional y nadie puede dispararnos por salir a las calles y protestar, porque si no, no estaríamos en una democracia. Y esta señora Dina Boluarte no tiene legitimidad ni mucho menos representación, porque desde el primer día no tuvo la capacidad de poder resolver estos problemas que se venían dándose, pero sí. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Quito Sarmiento, 1 minuto 30. Gracias, presidente. Existen razones suficientes para vacar a Dina Boluarte. Ha instaurado un gobierno de represión y de muerte. Más de 60 muertos que parecen no importar. Un alto rechazo de parte de la población. Bajo esa ideología de racismo, de discriminación, para Dina Boluarte, Puno no es el Perú y tampoco el sur del país es el Perú. Hemos visto un conjunto de acciones y de hechos que desmerecen el que sea la mandataria de este país por la represión brutal que hemos vivido durante estos meses y cómo en estado de emergencia se ha ido viviendo, y hoy que nuestro país exige que el ejército esté resolviendo los problemas en el norte, hoy nada de ello existe. Un gobierno que mata para mantenerse en el poder y una presidenta que hoy también está mostrando no solamente signos de corrupción, y que un Congreso que calla y que se hace cómplice no se puede aceptar. El año pasado veíamos vacancias a por doquier y hoy, frente a hechos tan evidentes, no se quiere hacer absolutamente nada. ¿Será porque el 7 de diciembre también hubo complicidad? Por esa razón es que se debe vacar. Tiene la palabra el congresista Alejandro Cabero,
3 minutos. Muchas gracias, presidente. Yo recuerdo, presidente, que durante todo el periodo de Pedro Castillo, la izquierda no solo protegía con sus votos a este golpista y corrupto, sino que además, presidente, se llenaba la boca realizando una intensa campaña para tildar al mecanismo de la vacancia de golpismo, argumentando que era un mecanismo inconstitucional, antidemocrático o que violentaba el equilibrio de poderes. Incluso algunos en este Parlamento llegaron a decir que no se le podía vacar porque no era incapaz moral. Contradictoria e irónicamente, esos mismos parlamentarios son quienes hoy están impulsando esta vacancia. Para ellos, hoy no es golpismo, hoy no es antidemocrático. Y la verdad es que el problema de la vacancia nunca estuvo en el mecanismo constitucional, sino en quienes ejercieron en su momento la presidencia de la República. No fue lo mismo, presidente, vacar a Pedro Pablo Kuczynski que a Martín Vizcarra, así como no era lo mismo vacar a Pedro Castillo que lo que significa hoy vacar a Dina Boluarte. El contexto y la situación política son muy importantes para tomar una decisión tan trascendental como la vacancia. Hoy el país lo que pide es estabilidad. Estabilidad que no se podía con un presidente como Pedro Castillo, que nunca estuvo dispuesto a alcanzar siquiera acuerdos mínimos de gobernabilidad. La presidenta Boluarte no la pusimos nosotros en el poder, la puso Perú Libre, pero ha roto drásticamente con lo más nefasto del gobierno de Pedro Castillo: deslindar de la Asamblea Constituyente, de los vínculos con el terrorismo, entre muchos otros cuestionamientos. Sin embargo, presidente, eso no es suficiente para tener el Perú que a la derecha democrática le gustaría, por cierto. Pero a veces necesitamos darle al país caminos de paz y estabilidad para reencontrar su propio sendero en libertad y desarrollo. Perú es un país fuerte, resiliente, felicitado en el exterior porque su democracia y sus instituciones, aunque débiles y machacadas, supieron resistir con valentía y firmeza un intento golpista. Hoy mi apuesta, presidente, es por la institucionalidad, por la estabilidad. Cuando volvamos a las urnas como manda nuestra Constitución, será el pueblo el que decidirá si quiere repetir la nefasta historia de Castillo o darle al país un cambio, pero sin retroceso. Yo creo saber de antemano, presidente, cuál va a ser esa respuesta. Muchas gracias. Bien, tiene la palabra congresista, bancada Perú Bicentenario, congresista Martí Corena, Bellido, Varas y Cutipa. Congresista Martí Corena, 1 minuto. Adelante. Gracias, señor presidente. ¿Indignados por los más de 60 muertos? Por supuesto que sí. Pero pretender señalar la responsabilidad a una sola persona, eso no es llevar la verdad de lo que está queriendo escuchar el pueblo peruano. En razón a eso, señor presidente, hay muchas responsabilidades. Ya hemos decidido que se determinen las responsabilidades políticas que no solamente hay en el Ejecutivo, sino también en el Legislativo. Y por eso se nombró una comisión multipartidaria que ayer se ha instalado para que investigue de manera integral y señale las responsabilidades. Del punto de vista penal también hay un proceso de investigación. Pretender curar las decepciones a través de una vacancia que hoy día el Perú debe rechazarla, eso es responsabilidad. ¿Qué hay más responsables? Que esos responsables paguen, política y penalmente. No más muertos, porque aquí hay muchos responsables. Gracias, señor presidente. Bien. Tiene la palabra congresista Bellido, 1 minuto. Muchas gracias, presidente. Sería lamentable, presidente, no admitir esta moción, porque es la única forma de devolver la confianza al país de que desde el Congreso de la República actuamos de manera correcta y consecuente con lo que planteamos. Porque aquí existe responsabilidad política, presidente. Nosotros no podemos aplaudir la muerte de más de 65 hermanos nuestros de ninguna manera. Es más, estas muertes parecieran que se han dado en operaciones especiales, porque se ha visto por los medios de comunicación la forma y el mecanismo que ha tenido.
Por tanto, nosotros al día de hoy no conocemos las acciones que haya tomado la Presidenta de la República al primer fallecimiento. Por tanto, se debe admitir, presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Varas, 1 minuto. Gracias, presidente. Dirigirme a la población a nivel nacional. Este es un momento de un control político, señor presidente, y creo que es la mejor oportunidad que todos los congresistas le demos a la Presidenta de la República para que pueda explicar de los acontecimientos que han sucedido. Hay una situación de rechazo generalizada a la clase política peruana. En ese sentido, yo invoco desde acá a los congresistas que apoyemos a la admisión de la vacancia, esa admisión a la vacancia de 52 votos, para que den cuenta acá en este pleno qué se ha hecho o qué sucedió. Probablemente hay que dar el beneficio de la duda, probablemente hayan las explicaciones debidas. En ese sentido, colegas congresistas, probablemente lo veamos muy lejos, porque no lo han matado a tu hermano, no lo han matado a tu mamá ni a tu vecino, pero el día que suceda, ese día sí te vas a solidarizar. En ese sentido, invoco a la representación a apoyar a esta... Tiene la palabra congresista Cutipa, 2 minutos. Congresista Martínez, 2 minutos. Sí. Bien, tiene la palabra congresista Anderson, 1 minuto. Adelante, congresista. Muchas gracias, señor presidente. Yo no voy a defender a la señora Boluarte, de ninguna manera. Creo, y lo he dicho públicamente, que creo que ella tiene una responsabilidad definitivamente en el mal manejo de toda la crisis de violencia en el país. También creo que es responsable de haberle imprimido un sentimiento, digamos, de lejanía, de distancia, de desdén, ¿no?, de cero empatía por las muertes de nuestros compatriotas. Creo también que maneja muy mal, en general, la economía del país y las emergencias. Pero eso no me lleva a mí a votar a favor de admitir una discusión por una vacancia en la que ustedes nunca han creído y por lo cual desdicieron desde el primer día. Así que nada, yo ahora que los escucho me pregunto, ¿en qué momento les puedo decir golpistas? Tiene el Cambio Democrático, tiene la palabra la congresista Esmeralda Limachi. 1 minuto. Gracias, señor presidente. Por intermedio suyo, saludar a todos los colegas. Yo en realidad no necesito mucho tiempo para decir lo que tengo que decir. Hoy cada congresista de la República tiene el deber moral, con su voto, de admitir esta vacancia de la señora Dina Boluarte. Si bien la moción se sustenta en las más de 60 muertes y 1.200 heridos, bien sabemos que debe ser investigada como cualquier funcionario público en aras de la transparencia. Y por ello es necesario que con este acto de vacancia demos un reinicio a nuestro país, que ansía un nuevo gobierno en general, que actúe de acuerdo a lo que manda el pueblo soberano. Y serán ellos quienes elijan a las nuevas autoridades. Recordemos que el cáncer del país es la corrupción, así que pido a Dios ilumine cada voto de los ciudadanos y de nosotros, porque de ellos van a surgir los destinos de nuestra amada patria. Gracias. Tiene la palabra la congresista Sigrid Bazán, 3 minutos. Gracias, presidente. Para expresar no solamente el respaldo, lo ya expuesto por el congresista Hamlet en su sustentación, que ha quedado bastante clara la moción de vacancia. Sin embargo, me permito también añadir algunos temas. Y creo que es fundamental, señor presidente, hablar de las cosas que se han estado tapando y que este gobierno no solamente no responde, evade, sino que también responde con mentiras. Y hay que deslindar de las mentiras los hechos, señor presidente, porque estamos hablando de una autoridad
responsable del fallecimiento de 60 peruanos a causa de las acciones policiales y militares durante las protestas. Y discúlpenme, pero dudo que una autoridad pueda tener la capacidad moral para seguir gobernando el país bajo estos hechos. En segundo lugar, una presidenta que busca además por todos los medios limpiarle la cara a su gobierno en el exterior, pese a que hablamos de más de 1000 ciudadanos heridos, pese a que hablamos de ciudadanos torturados, retenidos arbitrariamente y que claramente no tiene ninguna capacidad para deslindar de estos hechos. Es que la contradicción también, señor presidente, y la mentira sostienen este gobierno. Mientras se decía que la policía actuaba inmaculadamente y el ejército se ceñía a los estándares internacionales, cientos de efectivos disparaban a matar en Puno, Ayacucho, Cusco, Apurímac o reprimían utilizando a discreción perdigones y bombas lacrimógenas. Incluso ahora hemos visto los informes de organizaciones internacionales y esto se suma sobre todo a las graves denuncias de corrupción contra la señora Dina Boluarte. Día tras día vamos descubriendo cómo operaba, con recibos y con estados financieros, es decir, con pruebas, no solo testimonios. El señor Henry Shimabukuro ha confesado que al menos aportó 800.000 soles y Eduvigis Beltrán otros 150.000 soles a la campaña. Ese dinero no fue declarado a organismos electorales. Y oh sorpresa, el hijo del empresario Beltrán, uno de los contribuyentes, ha ganado 2 contratos con el MIDIS por 563.000 soles. ¿Qué respuesta hay ante estas acusaciones sobre la presidenta? Nada, no se ha dicho absolutamente nada. Más mentiras, hasta el día de hoy dice que no conoce, que deslinda, que el señor Shimabukuro no forma parte de su círculo, cuando él pagó incluso hasta 3.500 soles para plancharle la blusa. Señora presidenta, dé la cara. Responda ante estas cosas y no con mentiras. Datum, en su última encuesta, dice que 75% de los peruanos desaprueba la gestión de la presidencia. El rechazo, por supuesto, es mayor en el sur y en Lima también hay un gran porcentaje de desaprobación. Queda claro, señor presidente, que la señora Dina Boluarte, continuando en el poder, no va a dar la tranquilidad ni la paz que el país necesita. Es momento de dejar el cargo, es momento de convocar a nuevas elecciones. De hecho, en la misma encuesta de Datum, como termómetro del instante, acaba de arrojar de que los ciudadanos tienen en el 83% de los casos una opinión favorable a comicios anticipados y que si no se convocan, que dé un paso al costado la señora Boluarte por lo que ya se ha mencionado. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra congresista Edwin Martínez, Acción Popular, 2 minutos. Gracias, señor presidente. Qué fácil es especular y ser tan subjetivos. Hasta un presidente que no tenía la más mínima condición para ser presidente, se le dio todo un espacio y una tregua para que pueda gobernar en bien del país. Digo yo, qué difícil debe ser para la presidenta de la República haber llegado al gobierno en un estado de convulsión social terrible. Y luego de la convulsión social, después de tantos muertos que han lastimado y han fracturado al país, que vengan estos golpes de la naturaleza. ¿Quién que haya tenido visión, quién que se haya forjado en la carrera política pública, podría intentar censurar a una presidenta que ha tenido tal situación complicada en el país? Yo les pido a nuestros amigos de la izquierda, sobre todo, hablamos mucho de amor al país, hablamos mucho de trabajo por ese pueblo soberano. Vayamos a esas comunidades. No tengamos miedo de llegar a Puno, a Cusco, a Cajamarca, a Arequipa. Algunos ya no quieren ir porque no le dan la cara a la población. Yo siento y lo digo y lo afirmo, el Perú ya no quiere conflicto social, el Perú hoy quiere trabajo y la única manera de propiciar trabajo, reactivación económica, es emprender una política diferente, ya no con conflictos, ya no con más muertes que tanto daño le han hecho al país, sino con visión, con orientarse, con abrir los mercados, con que haya capital para poder generar trabajo, que es lo que la gente está esperando. Yo les pido a los miembros del Congreso de la República, es momento de dar una vuelta, una mirada hacia la sociedad, olvidarnos de la ideología y pensar en el país. Gracias. Renovación Popular, tiene la palabra el congresista Jorge Montoya, 5 minutos. Buenos días, señor presidente. Buenos días, colegas, por su intermedio. Quiero dejar claro cuál es nuestra posición con respecto a la señora Boluarte.
Todos ustedes nos han escuchado hablar antes de que suceda el cambio, que las dos cosas que tenían que cumplirse para poder continuar antes de la vacancia del presidente era que se retire la señora Boluarte y luego el presidente Castillo. Y esa ha sido nuestra prédica durante mucho tiempo, no aceptada por ustedes y fue blindada por el Parlamento, y es por eso que estamos en esta situación. Otro punto interesante de recordar es que durante la investigación de las elecciones se determinó que tanto el expresidente Castillo y la señora Boluarte estaban ilegalmente formando parte de una plancha presidencial. Sin embargo, fue permitido por el Jurado Nacional de Elecciones y luego el proceso de investigación archivado por este Congreso. O sea, nadie puede negar de que hemos sido fiscalizadores totalmente de la señora Boluarte. Pero ahora estamos en otra situación. Estamos en una situación donde se tiene que ver la estabilidad del país. Así como denunciamos en su momento la corrupción que estaba enquistada en el gobierno desde el principio, porque así fue, cursamos una carta al Consejo de Ministros pidiéndole el cambio de varios ministros porque no tenían la idoneidad necesaria y no nos equivocamos. Recién después se está viendo los resultados del manejo administrativo que tuvo Castillo con la nación. Bueno, ese tema tiene que quedar claro. Ahora estamos buscando la estabilidad del país, estamos buscando de que la economía pueda resurgir, que los emprendedores puedan continuar con su trabajo, que todo se vuelva a la normalidad, que la gente pueda salir a trabajar sin pensar que va a haber una manifestación agresiva contra ellos. Y para lograr eso se necesita estabilidad, y la estabilidad no la da un proceso electoral a estas alturas del partido. Primero, porque no se ha terminado con la violencia en el sur. Aún no hay forma de saber qué resultados habría si se inicia un proceso electoral. Seguramente que las manifestaciones serían muy violentas y no habría resultado para nadie positivo. Eso es lo que queremos graficar con nuestra posición. Nosotros no vamos a admitir la moción de vacancia. Creemos que es una pérdida de tiempo y un maltrato al presidente actual mientras está en ejercicio. Gracias, señor presidente. Bien, tiene la palabra la congresista Patricia Juárez, 5 minutos. Gracias, presidente. Quiero dirigirme a las bancadas vacadoras. Quiero recordarles que la señora Dina Boluarte estuvo en su plancha presidencial. Ustedes la llevaron, ustedes la escogieron. Y además quiero recordarles a otros grupos que en este momento hacen una oposición absolutamente abierta, que fueron ellos con sus votos en la subcomisión y en la comisión permanente que salvaron a la señora Boluarte de la acusación constitucional. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay que recordar. Quiero empezar, presidente, señalando el rol que tiene nuestra bancada Fuerza Popular con el actual gobierno. Tenemos toda la intención de coordinar y apoyar en todo lo que contribuya al bienestar general de la población, pero de ninguna manera vamos a dejar de lado el control político que por naturaleza nos compete como poder legislativo. Nosotros no apañamos ni blindamos. En ese sentido, debemos dejar claro que no coincidimos con los argumentos formulados en la moción de vacancia. Sin embargo, es necesario evidenciar la falta de diligencia y rapidez en la respuesta que dio el gobierno frente a las protestas violentistas al no proporcionar a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional los recursos necesarios para que resolvieran con eficiencia y prontitud estos conflictos dentro del marco legal y constitucional vigente. Es evidente que se debe investigar rigurosamente los lamentables casos de pérdidas de vidas y en función de ello individualizar las responsabilidades del caso. Sin embargo, no podemos caer en generalizaciones. Ya tuvimos 20 años debilitando el actuar de las fuerzas del orden. Hoy nos toca hacer un contrapeso y buscar un sistema de justicia que busque la verdad y no una piñata populista. Tampoco podemos caer en el juego de los cómplices de Castillo, que lo que buscan no es justicia, sino recobrar el poder que perdieron. Se acabó la repartija y se acabó el amor. No obstante, también es cierto que este gobierno no ha tenido una acción diligente en diversos ámbitos
de la gestión pública. Su torpeza gubernamental no es comparable con el desgobierno de Castillo, de ninguna manera, pero no por ello deja de ser criticable. En temas de salud, por ejemplo, la titular del sector ha señalado que hay al menos 34 obras de infraestructura hospitalarias paralizadas. La pregunta es, ¿qué está haciendo este gobierno frente a este grave problema de salud? Lo que espera el pueblo peruano son acciones de gobierno y no señalamientos vanos. Le exigimos a este gobierno que haya medicinas para los niños con cáncer y que no se repita lo del año pasado, que desde el gobierno se dieron el lujo de no usar 300 millones de soles para la compra de medicinas. ¿Será que el marxismo-leninismo pensamiento cerrón sigue enquistado en el MINSA de este gobierno? Si analizamos la reacción del gobierno frente a la reciente catástrofe climatológica, hay que condenar que dicha lentitud gubernamental nos deja un saldo de 61 muertos, 12.000 damnificados y 1.300 viviendas destruidas, y a ello debemos sumarles el impacto de las economías familiares y en los sectores productivos relacionados a la pequeña empresa. Igualmente, en el sector transportes y agricultura, pese a todas estas deficiencias y omisiones de gestión que se vienen dando en este gobierno, debemos tener presente que nos encontramos en una situación de emergencia, no solo por la pandemia, sino por los embates de la naturaleza. Nos encontramos en una situación de alerta máxima, emergencia nivel 5, por lo que pretender una vacancia presidencial en estos momentos difíciles y sensibles, momentos para nuestro país, no resulta prudente, menos aún en los términos en los que se encuentra planteada. La bancada de Fuerza Popular votará, por supuesto, en contra. Tiene la palabra la congresista Noelia Herrera, 2 minutos 30, que es el tiempo que dejó el congresista Montoya. Gracias, señor presidente. Voy a decir, quizá nosotros somos el único país que después de un golpe de Estado, de haberse quebrado el orden democrático, se apoya todo lo que se ha generado en nuestro país. Y es que para ello tengo que leer el artículo 46 de nuestra Carta Magna en aras de poder recordarle a nuestros colegas todo lo que hicieron mal en este tiempo. El artículo 46 de nuestra Carta Magna dice que nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes. Y si bien la población civil tiene el derecho de insurgencia, es en defensa del orden constitucional. Y eso no ha pasado, presidente. No ha sido en defensa del orden constitucional, sino en defensa de intereses personales. No es desde esta bancada que nosotros hemos cargado el lápiz. No es desde esta bancada que hemos promovido toda la corrupción a la cual se ha involucrado en el país. Y por supuesto que hay de gran aprobación de nuestros amigos del oficialismo. Y hoy, en una situación difícil que estamos afrontando como país, queremos que la presidenta, que llegó a ser presidenta gracias a que ustedes lo pusieron y que defendieron muchísimo en todo el proceso de fiscalización que se le realizó, no quieren que esté, pero es un tema bastante personal y que no es con una visión poblacional, porque el país está conformado por más de 33 millones de peruanos y nuestra Carta Magna dice que el poder absoluto emana del total de la población, no de un segmento de esta, es decir, no solo de ustedes, colegas. Gracias. Tiene la palabra el congresista Alegría, 40 segundos, el tiempo que le quedó a la congresista. Muchas gracias, presidente. Muy breve. Yo hubiera esperado que la bancada que ha presentado esta moción de vacancia le pida perdón al país, porque esta fórmula presidencial que han traído la han traído ustedes y que hoy vienen a reclamar. Lamentablemente no lo han hecho porque tienen rabo de paja, porque ellos pusieron al inepto de Castillo que estuvo 17 meses sin hacer nada por este país. Y hay quienes defendieron a Castillo, bancadas aliadas a ese gobierno, que me sorprende que no conozcan todavía el procedimiento parlamentario, porque Fuerza Popular tomará una decisión, seguro, si es que estas investigaciones que están en contra del gobierno continúan.
pero todos tenemos que ser finalmente sujetos a cualquier tipo de investigación por compra de departamentos con dinero en efectivo, lo que sea, pero tenemos que ser investigados. Muchas gracias. Bien, señores congresistas, ha culminado la participación. ¿Hay alguien? Queda un minuto de su grupo parlamentario. Sí. Un minuto. El artículo 1 de la Constitución dice que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Eso es lo que dice la Constitución que tanto se menciona. Así que la señora Dina Boluarte no solamente es incapaz en la gestión y cómo está abordando la grave situación de desastres, que ojalá haya una interpelación política pública sobre eso, sino que además a una autoridad política le corresponde también velar por la vida y la integridad de los peruanos. Y lo que ha hecho este gobierno es despreciar la vida de los peruanos con una alta estigmatización y racialización hacia poblaciones indígenas. Por esa razón, y porque además ella ha decidido declarar en estado de emergencia y ha habido un pésimo manejo, sí es responsable política por las graves muertes y las graves violaciones a derechos humanos. Congresista Elvis Vergara, Acción Popular, 2 minutos. Luego, congresista Cutipa, 2 minutos. Un muerto basta para asumir responsabilidades políticas. Agosto de 1981. José María de la Jara Ureta, ministro del Interior de aquel entonces. Eso fue el inicio de su discurso de renuncia de aquel ministro del Interior. 1981, obviamente estamos en otras épocas distintas. Alejandro Toledo, 17 muertos. Alan García, que en paz descanse, 80 muertos. Ollantumala, 52. PPK, 5. Martín Vizcarra, 5. Manuel Merino, 2. Francisco Sagasti, 3. Y este gobierno, pues, ya para qué mencionarlo. Nos hemos olvidado de que precisamente, colegas, existe crímenes de lesa humanidad y tarde o temprano, ya sea ahora con la Corte peruana o ya sea a futuro con la Corte Internacional, pero tarde o temprano se tendrá que asumir responsabilidades políticas respecto a los crímenes de lesa humanidad. Hoy por hoy, lamentablemente, no hay la iniciativa propia de parte de los responsables políticos de asumir esa carga, ¿no? Ya quisiéramos regresar a aquellos tiempos donde la política, pues, era de caballeros. Ahora solamente nos toca, colegas, es cierto, tenemos que ver la estabilidad del país. Cierto es, tenemos que ver la forma de que el país no se derrumbe. Pero también es cierto de que existen instancias internacionales. Tarde o temprano, ahí se tendrá que llegar. Gracias. Tiene la palabra congresista Cutipa, 2 minutos. Gracias, presidente. Presidente, en democracia el derecho más importante es la protesta social. En democracia. Y parece que eso es lo que no se quiere entender, porque si se quiere disuadir la protesta social con armas de fuego, es que no estamos en democracia. Es inaceptable que esta mañana se diga que el gobierno resolvió con eficiencia y prontitud la protesta social. Claro, a través de bala, a través de fuego, como en los 90 seguramente, presidente, como en los 90. Es inaceptable que se diga que como buscamos que la economía en el país se fortalezca, que atendamos los desastres del norte del país, entonces hoy no admitimos la moción de vacancia. Presidente, la representación de un gobierno, o un gobierno en todo caso, no es inherente a su representante, a su gobernante. Así que la vacancia que hoy estamos tocando, discutiendo, tiene una cuerda separada
a la tarea que el gobierno actual debe hacer respecto a los desastres que se viene ocurriendo desgraciadamente en el norte y buscando que la economía se recupere y se fortalezca. Pero no podemos señalar que por ello vamos a mirar de costado y vamos a permitir que este gobierno no haya hecho nada, presidente, a partir de las víctimas, no ha hecho nada para evitar las más de 60 muertes. Es más, por el contrario, ha echado leña al fuego al terruquear, al señalar que quienes van impulsando la protesta social son delincuentes. Tiene la palabra el congresista José Gerí, 2 minutos. Somos Perú. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Tal vez para muchos de nosotros este gobierno no es el gobierno que queríamos, pero es el gobierno que tenemos. Tal vez para muchos de nosotros este gobierno no ha actuado ante las protestas sociales. Tal vez para muchos de nosotros este gobierno tampoco ha actuado en la mejor y la forma más idónea para poder atender las emergencias que han pasado y las emergencias que aún tenemos y tendremos en nuestro país. Sin embargo, señores, por su intermedio, señor presidente, hoy tenemos un gobierno que tiene que dar explicaciones al país en los espacios correspondientes. Hay un gobierno que tiene que corregir muchos errores que son visibles y que ya mis compañeros, colegas ya lo han mencionado. Pero hoy, señor presidente, por su intermedio, necesitamos de un gobierno concentrado en atender las emergencias que todavía tenemos en nuestro país, en reconstruir el país y al mismo tiempo en reactivar la economía, que es la principal pretensión del gran sector de nuestro país. La gente quiere, como ya lo han dicho mis colegas, trabajar. Por eso, señor presidente, pese a que tenemos el gobierno que no muchos queríamos, pero es el que tenemos en la actualidad, la gran mayoría de la bancada de Somos Perú va a votar en contra de la admisión a debate, pensando en lo que quiere el país en este momento. Muchas gracias. Tiene la palabra congresista Alfredo Azurín, 3 minutos, completa Somos Perú. Gracias, señor presidente. Cada vez que, por su intermedio, señor presidente, cada vez que se habla de la policía voy a salir a defender. Yo me pregunto, ¿para qué están las leyes si no las respetan? ¿Para qué están las leyes si no las respetan? ¿Cómo se llama una persona que quema una comisaría? ¿Cómo se llama una persona que quiere tomar un aeropuerto, señor presidente? ¿Cómo se llama una persona que quema un policía? ¿Cómo se llama un policía que quema un juzgado, una fiscalía? ¿Cómo se le llama? Dígamelo. ¿Cómo se llama, señor presidente? Hablan acá de tener palabras de caballero. Lo que yo veo acá en este Congreso son solamente acuerdos, conversaciones bajo la mesa, y hay que decirlo. Si todos hicieran su parte con altruismo, teníamos un Perú mejor, un Congreso mejor, pero eso es verdad. Ustedes lo ven rajarse, pero ni siquiera sienten, porque la Cámara debería ver cuando estos señores defienden una posición y después están riendo. ¿Qué clase de persona es esa que ni siquiera siente? Para la Cámara muestran una cámara, muestran una cara, pero después están que se ríen, gesticulan. ¿Qué clase de congresista, santo Dios? Yo voy a defender a la policía porque la ley está hecha para todos. Si yo digo que usted no pasa, no pasa. Pero no, cada uno habla a su favor. Yo no soy político de carrera, señores. A los 62 años ya no puedo ser político de carrera. Y voy a defender a la policía. ¿Sabe por qué? Porque la policía ha hecho su trabajo, ha hecho su trabajo. Y cada vez utilizan la mentira, uno levanta la voz, otro habla de una manera distinta, como queriendo, por favor. Hablan de racismo, pero yo veo gente con un tremendo complejo. Soy apurimeño, tengo cara de indio, estoy acá con ustedes. Algunas cosas de ustedes las acepto, pero nadie puede tomar, digamos, la cosa a ultranza para decir yo tengo la solución. Yo que veo yo, señor presidente, es una ideología perversa que solamente quiere destruir al país. Yo voy a defender a la policía todas las veces que se digan mentiras sobre la policía. Pero acá, ¿cómo puede alguien, un congresista, visitar una comisaría? ¡Qué hipocresía! Después atacar a la policía, mentir sobre la policía. ¡Qué descaro! Señor presidente, para terminar, acá tenemos descarado, no tenemos congresista. Muchas gracias. Bien, señores congresistas, ha culminado la participación de todos los grupos parlamentarios.
De conformidad con lo establecido en el inciso B del artículo 89A del Reglamento del Congreso de la República, se va a consultar la admisión de la moción de pedido de vacancia de la Presidencia de la República. Se recuerda que para la admisión de la moción del pedido de vacancia se requiere el voto a favor de por lo menos el 40% de congresistas hábiles. Señores congresistas, sírvanse marcar asistencia para proceder a votar. Bien, señores congresistas, han registrado asistencia 114 parlamentarios. El número de congresistas hábiles es de 124. El 40%, 50. Al voto. Han votado a favor 37 congresistas, en contra 64. 10 abstenciones. En consecuencia, no ha sido admitida la moción de orden del día del pedido de vacancia para la Presidencia de la República y pasa al archivo.